En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 28 en adelante, leemos de una historia que a mí me encanta: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dice así la bendita palabra del Señor: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños preguntaron: ¿desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí encontramos este pintoresco, este precioso pasaje que nos marca el comienzo de la semana de la Pasión de Cristo. Aquí Jesús venía entrando con esa entrada triunfal en Jerusalén. Y decimos entrada triunfal porque vemos como todos aquellos que conocían de sus maravillas, de sus milagros, Jesús que había sanado a los enfermos, que había libertado a los que estaban cautivos y poseídos por espíritus demoníacos, Jesús que había hecho caminar al paralítico, que había resucitado a los muertos, que había sanado a los ciegos. Jesús estaba entrando en Jerusalén. Y dice que aquella multitud se gozaba. Muchos cortaban ramas de olivo del monte de los Olivos, otros quebraban hojas de palmera, y allí hacían una alfombra al paso de aquel burrito que traía encima al Señor. Y coreaban a gran gozo y decían: bendito el que viene en nombre del Señor, gloria en las alturas. Y esto que vemos que acontecía ese día ya iba a ser revertido unas horas nada más, instantes más tarde, porque dice que Jesús, al entrar en Jerusalén, se dirigió ya al caer de la nochecita directo al templo. Y allí en el templo dice así, Lucas capítulo 19, verso 45: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Obviamente Jesús daba un mensaje que hizo revertir aquella situación. Todos aquellos que al principio recibían con gozo al que les sanaba, al que les liberaba, al que les hacía milagro, multiplicado aquellos pocos peces y aquellos panes, y había dado de comer a una multitud. A ese es al que recibieron con alegría, pero al que les daba los sabios consejos de Jehová, Dios de los ejércitos, a ese no lo querían oír. Y Jesús dio un mensaje como este. Dice que se aproximó a la entrada del templo a los que tenían las jaulas y vendían palomas antes,
compraban 2 palominos, 2 tortolitas y se ofrecían como ofrenda al Señor para cubrir los pecados. Esto era en el pacto antiguo. Otros ofrecían un cabrito, un becerro de 1 año, y allí estaban los que hacían el negocio vendiendo. Yo quiero decirte que en los días de hoy hay muchos que van a la iglesia a hacer su negocio también. Pero Jesús dice: mi casa ha sido llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, mas ustedes la han convertido en su negocio, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hay muchas iglesias que ya en el hall, en la entrada, no sabes si entraste en la iglesia o fuiste a una librería. Hay librerías, sociedades bíblicas, centro de literatura cristiana, hay algunas otras librerías que pagan sus impuestos para funcionar como comercios. Pero hay iglesias que tienen en el hall, en la entrada, una librería. No es este el tema en el que hoy queremos entrar, pero ¿cuántos son los que hoy van a la iglesia a buscar un resultado? En alguna manera hacer su negocio también. Pero Jesús trataba de enseñar de que a la iglesia, a la casa del Señor, al templo, se va a buscar a Dios, a honrar de corazón, cosa que en los días de hoy no muchos hacen. Hay gente que va a la iglesia a buscar alguna ayuda, a buscar algún resultado. Me ha pasado a mí en los tiempos que teníamos nuestra iglesia abierta. Yo ahora solamente predico a través de YouTube, de las redes sociales. Hasta hace un tiempo estábamos predicando en radio. Doy un mensaje porque mientras el Señor me tenga aquí en la tierra, es lo que tengo que hacer, es el llamado que tengo, predicar su palabra, escuchen o dejen de escuchar. Y bueno, retomando este mensaje, nosotros nos damos cuenta de que solo eso, que el Señor comenzara a predicar una doctrina, lo que Dios realmente quiere de nosotros, ya muchos quedaron descontentos con Él. Mira, sufrió tal contradicción de pecadores que los que al principio hicieron una alfombra verde de ramas de olivo, de hojas de palmera, y tendían sus mantos a la pasada del burrito y decían: bendito el que viene en nombre del Señor. Días nada más, muy pocos días adelante, cambiaron de actitud. Y cuando Poncio Pilato dijo: miren, yo tengo acá a este que es ladrón, a Barrabás, y tengo al que se hace llamar el Hijo del Hombre, al que ustedes lo acusan de blasfemo porque dice que es el Hijo de Dios, el que ha sanado a los ciegos, el que ha hecho oír al sordo, el que ha levantado a los muertos al 4º día de entre los muertos como Lázaro. Yo lo tengo acá, y al cual yo tengo que crucificar a uno, pero voy a dar indulgencia porque todos los años lo hago así a uno de ellos. ¿Cuáles quieren que suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Crucifica a Cristo, gritaban a toda la multitud. Suéltanos a Barrabás. Eligieron al ladrón porque ya Cristo no tenía cabida en sus corazones, porque el mensaje que le estaba dando no les gustaba. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Hay gente que alaba a Dios porque recibe un milagro, una sanidad, una liberación, pero cuando la palabra de Dios les pide que vivan una vida de santidad, cuando la palabra de Dios les dice que no pueden vivir en adulterio, que cada mujer respeta a su marido, que cada marido respeta a su mujer, cuando la palabra de Dios les dice: no entrarán el homosexual afeminado al reino de los cielos, entonces ya vas a encontrar detractores de la palabra de Dios. Ya Dios dejó de servirme, me sirve el milagro, me sirve que desaparezca un nódulo, un quiste, me sirve que Dios me sane una enfermedad, que Dios haga bajar mi colesterol, que Dios produzca un milagro de sanidad en mi vida. Eso es lo que me sirve
Dios, pero los sabios consejos de Jehová, Dios de los ejércitos, no me sirven. El hombre y la mujer de aquellos tiempos, cuando Jesús purificó el templo, se enojaron con él porque dijo que habían convertido la casa de Dios, el templo de Jerusalén, en una cueva de ladrones. Eso no les gustó. Ya no era bendito aquel que venía en nombre del Señor, sino que días después lo iban a mandar crucificar y iban a pedir que Pilato soltara a Barrabás. En los días de hoy hay hombres y mujeres que ya no soportan la palabra de Dios y que se enojan con la bendita palabra de Dios, porque hoy nadie quiere vivir en santidad. Nadie quiere que le digan que debe ser fiel a su esposa. Nadie acepta que le digan a la mujer que debe ser fiel a su marido. No aceptan de ninguna manera. Dicen, Dios hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no acepta el homosexualismo ni el lesbianismo. Y Dios incluso quemó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, porque las prácticas eran estas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces ya la palabra de Dios no se puede oír. Se tapan los oídos porque no soportan el Evangelio de Jesucristo. De esta misma manera pasó en aquellos tiempos. Ahora estoy plenamente convencido que el hombre y la mujer de estos días, de estos tiempos, si tuviera que elegir una vez más entre Cristo y Barrabás, miles, cientos de miles de hombres y mujeres vuelven a decir crucifica y suelta a Barrabás, porque no soportan el mensaje del Evangelio que requiere para cada hombre que anda mal, que lleva una vida de adulterio, de pecado, para cada mujer que anda mal en la vida, que lleva una vida de adulterio, de pecado. Sigue diciendo que el adúltero no entrará al reino de los cielos, que el pecador salvo. Y ese hombre y esa mujer seguramente elegirían nuevamente a Barrabás. Cientos y cientos de miles de hombres y mujeres hoy elegirían a Barrabás. En este día en que comienza la semana de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te invito a hacer una reflexión profunda. ¿Sabes? Él vino a derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros. Él no hace acepción de personas, ni que seas rico, ni que seas pobre, ni que seas gordito, ni más flaquito, ni que seas de piel pimentada, ni que seas rubio. Él los ama a todos por igual. No importa lo embarrado que hayas andado en el pecado. ¿Sabes? Él no hace acepción de personas. Y Él puede aceptarte. Él puede derramar su sangre por ti también. Así como celebramos lo que pasó hace más de 2000 años. En esta semana, haz de cuenta que Cristo en esta semana va a ser crucificado también por vos. Y que tú puedes en estos días reflexionar en esta palabra y decir, Señor, sí, también en la cruz moriste por mí. Yo quiero que tú me hagas un hijo de Dios, porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, nos quedamos con esta reflexión. Los que unos días antes tendían sus mantos y decían, bendito el que viene en nombre del Señor, unos días nada más lo cambiaron por Barrabás. Yo te pido que atesores en tu corazón esta palabra y en estas semanas hagas las paces con Dios y le digas, Señor, yo también he sido un vil pecador, he cometido muchísimos errores, te cuento que yo cometí antes de venir a Cristo y que muchos cometimos antes de ser cristianos, de aceptar a Jesús. Pero un día miré al cielo y le dije, Señor, perdona mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida. Señor, su sangre también por mí, dame salvación.
Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Vive intensamente esta Pascua ahora y en tu casa. Si tienes una Biblia, un Nuevo Testamento o sencillamente un celular, en el celular puedes buscar palabras de la Biblia y vive esta Pascua y en tu casa. No salgas, porque estamos viviendo en el mundo entero una prueba. Creo yo firmemente que las copas de ira del Señor, por tanto y tanto pecado, promiscuidad, está siendo derramadas, sus juicios ya se están derramando sobre la tierra. Corre por tu salvación, acércate a Cristo y tu hogar y tu vida serán bendecidos por Él. Reflexiona en esta palabra y busca ahí algún material cristiano que tengas para que en estas semanas puedas vivir tu propia Pascua. Que el Señor bendiga y guarde tu hogar.